Tomen su lugar, hermanos, y vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su actividad. Sin correr, vamos a permitir que salgan reverentemente. Y nosotros nos quedamos, hermanos, para la meditación de la palabra de nuestro Señor. Estamos todavía en el mes de la mayordomía. Es un mes en el que analizamos todos los temas que tienen que ver con la administración de la vida cristiana. Y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante. Les voy a pedir por favor que busquemos en la palabra de Dios el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo capítulo 25. Y de este capítulo 25 de Mateo, voy a dar lectura en voz alta a los versículos 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30 dicen de la siguiente manera, siga la lectura en su lugar en silencio reverentemente. Dice la palabra de Dios así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Señor, acabamos de leer esta porción de tu santísima palabra, la cual nos habla con toda claridad. Ahora, Señor, a pesar de la claridad de tu palabra, te pedimos que uses de este tu siervo para que con tu ayuda y bendición y la dirección de tu Santo Espíritu, este pasaje tan claro pueda ser todavía clarificado mucho más en la mente y corazón de cada uno de los aquí presentes y sobre todo sea tu Espíritu Santo el que lo haga entender a cada uno y sobre todo aplicarlo a nuestra vida. Te suplico, Padre Santo, que esto lo permitas en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el hermano Hernández dirigía hace unos momentos, me llamó la atención la oración que pidió a nuestra hermana Elisita
Elisa Colín que hiciera. Ella, hablando de la sesión regular de negocios, decía algo muy interesante, y refiriéndose a un servidor, decía que el pastor pudiera hacer entender o comprender a la iglesia lo que vamos a hacer, la responsabilidad que tendremos. Y es interesante porque el sermón tiene que ver con esto. Y el título del sermón es el siguiente: 4 aspectos de los mayordomos de la iglesia. 4 aspectos de los mayordomos de la iglesia. Voy a comenzar diciendo que cada persona que recibe por fe a Cristo Jesús como su Salvador personal y que obedece al Señor en el bautismo, añadiéndose así a la membresía de la iglesia, se convierte en un mayordomo al servicio de su Señor y Salvador. Y en este día nombraremos a los mayordomos de la iglesia para el próximo año 2013. Mayordomos que de antemano nos debemos a nuestro Señor, pero que al aceptar un cargo o nombramiento en la iglesia, aceptamos una mayordomía de la que deberemos administrar sabiamente, porque daremos cuenta a Dios de todo. El pasaje leído expone 4 aspectos de los mayordomos de la iglesia para concientizarnos sobre la mayordomía que aceptaremos. Y diremos, en primer lugar, o el primer aspecto de la mayordomía, de los mayordomos de la iglesia, tiene que ver con la mayordomía del compromiso. La mayordomía del compromiso. ¿Qué diremos de esta mayordomía o de este compromiso? 2 cosas básicas. El compromiso tiene que ver con la riqueza de alguien. Vean lo que dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Muy bien, muy bien. El compromiso de la mayordomía tiene que ver con la riqueza de alguien. Aquí se nos pone, y empieza diciendo el pasaje, porque el reino de los cielos es como. Y aquí viene el ejemplo que pone de manifiesto a qué nos estamos refiriendo. Estamos hablando del reino de los cielos. Y estamos refiriéndonos a la riqueza de alguien, o sea, del Dios de los cielos, del Dios creador de todo cuanto existe, el Dios todopoderoso y soberano, infinito en autoridad y poder. A ese alguien nos referimos. La riqueza de alguien que es ejemplificada con un hombre que, yéndose lejos, encargó a sus siervos o mayordomos sus bienes, su riqueza, les confió su dinero, todo lo que tiene, obviamente, para que lo trabajaran, para que lo multiplicaran, para que lo administraran sabiamente. ¿Por qué? Porque les iba a pedir cuentas. Pero lo interesante de lo que estamos diciendo de la mayordomía, del compromiso, es que este compromiso tiene que ver con la riqueza de Dios. Él se ha comprometido a confiarnos sus bienes. ¿Sí? El bien, comenzando con el de la salvación, ese es un bien que no nos merecíamos, al que no teníamos derecho, pero que por amor nos ha confiado la salvación de nuestra alma para llegar al cielo. Pero mientras llegamos al cielo, tenemos que administrar esa salvación tan grande que costó la sangre de su Hijo Jesucristo, y de la cual dice Hebreos que si los ángeles no escaparon del juicio divino, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo estás administrando tu salvación? La nueva vida en Cristo que Dios te ha dado, ¿cómo lo estás haciendo? Porque darás cuenta al Señor, y yo no sé si estés preparado para eso, porque nadie sabemos el día que moriremos. Lo interesante es que tiene que ver con la riqueza divina, la riqueza de Dios, la cual nos la ha confiado.
Nos ha confiado no solo la salvación, nos ha confiado su Espíritu Santo para dejarnos guiar por Él. ¿Te estás dejando manejar por el Espíritu Santo? ¿Le estás dando la prioridad en tu vida? Nos ha confiado la bendición de reunirnos en la iglesia para sostener los cultos, que es otra de las cosas que cada miembro de la iglesia, cuando se bautiza y se hace miembro, se compromete a sostener los cultos de la iglesia. Y la verdad es que la gran mayoría no hacemos eso, porque en este culto sí el templo medio se llena. Esta noche van a ver cómo está la mitad y vengan entre semana para ver el puñado de hermanos que estamos. ¿Estás administrando de lo que Dios te va a pedir cuenta? Esa riqueza que Dios te ha dado de ser parte de su pueblo, de congregarte, de estar delante de su presencia. Bueno, riquezas como también el trabajo que te ha dado, la salud, tu familia, tu esposa, todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Son riquezas que le pertenecen a Dios y que te ha permitido que alcances y que vayas logrando gracias a su bendición, a las capacidades, conocimientos, estudios que te ha dado, a la salud que tienes para hacer todo eso. Son riquezas que tienen que ver con ese compromiso. El Dios, la riqueza de Dios. Bueno, el compromiso tiene que ver con la riqueza de alguien, sí, la riqueza de Dios. Esa riqueza que ahora está en tus manos y en las mías. ¿Y qué estamos haciendo con ella? Bueno, también tiene que ver con el compromiso, el compromiso tiene que ver con la repartición equitativa de la riqueza a los mayordomos. Ve lo que dice el versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Sí? El compromiso tiene que ver también no solo con la riqueza divina, sino con la repartición equitativa de la riqueza. ¿A quién? A los mayordomos, o sea, a ti y a mí. A cada uno nos repartió según nuestra capacidad, lo máximo según nuestra capacidad. Dios no es injusto. Dios sabe qué capacidades nos ha dado porque Él nos hizo. Él nos ha dotado de capacidades, no solo de su presencia divina. Él sabe también cuál es la diferencia entre nosotros, pero a todos el Señor nos ha dado habilidades naturales. Tú naciste con habilidades naturales, con capacidad para algo, con disposición o predisposición para algo. Esas son las habilidades naturales que todo ser humano tiene, pero esas, ahora ya como cristiano, además de esas habilidades naturales, te ha dado dones espirituales. Esas son las grandes riquezas de las cuales te ha capacitado y nos ha repartido equitativamente de su riqueza mediante sus dones espirituales. ¿Qué don tienes? ¿Ya lo descubriste, don o dones? ¿Sabes qué don tienes? ¿Ya sabes cuáles son tu don o dones? ¿Ya una vez que sabes, ya lo has desarrollado? ¿Lo estás dedicando al servicio del Señor? Y una vez yo hablaba de los dones y me decía un hermano, ¿qué es eso, hermano? Y uno de los que ya tenían como 30 años en la iglesia, digo yo, pues, ¿qué ha hecho? ¿Dónde estaba? Ahora sí dicen, ¿verdad? Como de los que van a la escuela, dicen, pasó de noche, ¿verdad? Pues no se le pegó nada. Así, ¿ya sabes qué don tienes? Bueno, tus capacidades o habilidades naturales yo creo que ya con los años las descubriste. Sabes para qué eres bueno, para qué tienes vocación. Pero espiritualmente hablando, una vez que aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, Él te da con la presencia del Espíritu Santo 1 o 2 o 3 o algunos dones, según tu capacidad. Ve qué interesante que a cada uno dio 5 talentos, al más capaz, al de una capacidad mediana le dio 2 talentos, y al que tenía una capacidad inferior, pero no por eso, no le negó, sino le dio, según su capacidad, lo máximo que podía dar, 1 talento. O sea que a cada quien le dio en forma equitativa lo mismo. Sí, 5 talentos al más capaz, pero era igual que el de 1 talento, según su máxima capacidad, les dio lo que sabía que podían desarrollar. Todos aquí en la iglesia, si realmente eres cristiano y tienes el Espíritu Santo, has recibido del Señor un don o dones.
que aquí se ejemplifican como talentos, que era dinero, literalmente el talento era un dinero, les confió un dinero, porque el Señor pone, hablando del reino de los cielos, una historia, para ejemplificarlo con una historia terrenal, les entrega dinero, pero el Señor nos ha entregado algo más que dinero, su Espíritu Santo y don o dones, que vamos a desarrollar. Al Señor, cuando llegues al cielo, no le vas a entregar el último estado de cuenta. Mira, Señor, cuánto dinero, mira qué rico era. Así no le interesa. Para fines prácticos de su obra, a Él le interesa lo que hagas en bien de su obra. Claro que el dinero juega una parte importante también, como lo juega tu tiempo, tu salud, tu familia, todo, ¿verdad? Pero estamos hablando de esa repartición equitativa de la riqueza a los mayordomos. O sea, que aquí todo creyente tiene de Dios por lo menos un don, el cual debe descubrir, desarrollar y dedicar a Dios. Porque de ese le vas a dar cuenta al Señor. De eso le vas a dar cuenta. Pero se te ha entregado Dios un don, porque está el compromiso. El compromiso está en la riqueza de alguien que nos la entrega y en la riqueza de alguien que es tú y yo que la recibe. Ahí está el compromiso. Vamos a ver qué dice 2 Corintios. No pierdas esta lectura. Vamos a 2 Corintios, por favor, para ver qué nos dice claramente allí en 2 Corintios. Ve lo que dice el capítulo 8 y el versículo 9, que dicen así. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, ¿qué? Fueseis enriquecidos. Obviamente aquí Pablo está hablando de la salvación como cosa primordial, pero esa salvación trae como consecuencia todo lo que estamos diciendo, todo lo que Dios te da, porque Dios con la salvación te da su Espíritu Santo, te da don o dones espirituales, te da la oportunidad para desarrollarlos, te da tiempo de vida cristiana para que trabajes para Él. Entonces, Él se hizo pobre, o sea, vino a morir, se hizo un hombre, estuvo limitado, nació en un pesebre, cosa que estamos por recordar la Navidad, vivió con lo limitadísimo y murió como un malhechor, pero todo eso lo hizo para enriquecerte a ti y a mí. Y ahora tú y yo somos ricos espiritualmente. Me dio mucho gusto que en la clase decía nuestra hermana Anita Clavel, decía que ella se sentía rica espiritualmente. Y esa es la verdad. Somos millonarios, multimillonarios espiritualmente. Lo tenemos todo con Dios. Todo lo necesario, todo lo que necesitamos lo tenemos con Él. Con Él no hay necesidades. Claro. Es cierto que el Señor habla de que habrá pobreza y dijo a los pobres siempre les podéis hacer bien. Sí, pero estamos hablando en el sentido espiritual. Y la verdad es que el que está lleno espiritualmente está saciado y vive contento con lo que tiene. Y Dios no lo deja. Dios no lo deja. Pero entonces regresemos a Mateo 25, porque acabamos de ver el primer aspecto de los mayordomos de la iglesia, que tiene que ver con la mayordomía del compromiso. Vamos a ver el segundo aspecto de los mayordomos de la iglesia, y este tiene que ver con la mayordomía de la responsabilidad. La mayordomía de la responsabilidad. Sí, ya hicimos un compromiso. El Señor lo hizo, nos entregó riquezas, nosotros asumimos el compromiso de recibirlas. Ahora vamos a ver la mayordomía de la responsabilidad, o sea, de ejercer una buena mayordomía. Y diremos también dos cosas que vienen aquí en nuestro pasaje de Mateo 25. Vamos a ver primero la responsabilidad, que la responsabilidad tiene que ver con el cumplimiento fiel del encargo recibido. Ve lo que dice los versículos 16 y 17. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Qué interesante. El Señor ejemplifica
ese cumplimiento fiel del encargo recibido con el interés que todo ser humano tiene de hacer producir el dinero. Todos tenemos un trabajo, todos queremos el mejor trabajo, donde mejor me paguen, donde me vaya mejor, donde tenga las garantías de vales de despensa, qué sé yo, porque todos estamos viendo por el bien material. Y no hay nada de malo. Pero ese interés tan grande que ponemos en las cosas materiales es el mismo que debemos poner en las cosas espirituales. Y el Señor ejemplifica cómo aquellos, el que recibió 5 talentos como el que recibió 2 talentos, negociaron sabiamente, supieron invertir el dinero en tal negocio, en tal asunto, de manera que aquel dinero les retribuyera la ganancia. Y ¿estás haciendo lo mismo con las cosas que Dios te dio? ¿Estás desarrollando ese don o dones y aún esas habilidades naturales que Dios te dio, que ahora ya también se ponen al servicio del Señor? ¿O solamente para tu beneficio personal, material, físico? Como te dije, una vez que llegues a la presencia del Señor, no le va a interesar ni tu cuenta en el banco, ni tu carro, si fue último modelo o no, o si en tu casa tenías grandes lujos, pantallas de tales dimensiones. Si tienes todo eso, mira qué bueno, disfrútalo. Pero si ese es el único interés de tu vida, entonces sí, preocúpate, porque ese es el gran problema. Hay que entender que la responsabilidad, la mayordomía de la responsabilidad tiene que ver con el cumplimiento fiel del encargo recibido. ¿Qué has recibido de Dios? Y si aquí alguien me dice nada, es el más grande mentiroso o el más grande ingrato. Porque de Dios lo hemos recibido todo. Y a Dios nos debemos. Y por lo tanto, no debemos descuidar esa salvación tan grande. Y la descuidamos desde el momento en que no nos interesa venir al templo. Que no nos interesa venir a orar el miércoles, que no nos interesa venir a aprender el viernes todo lo valiosísimo que estamos estudiando. Yo no sé, a mí me gustaría que los hermanos que están estudiando o vienen los viernes, le platicaran a los hermanos que no vienen todo lo que estamos estudiando y cosas tan importantes, que a lo mejor las sabemos, pero si no las estamos aplicando a nuestra vida, ¿de qué nos sirve saberlas? Mayor responsabilidad tendremos. Pues la Biblia dice que a quien más se le ha dado, más se le va a demandar. Y la verdad es triste ver el puñado de hermanos, a comparación de los que estamos ahorita, que se interesan en las cosas del Señor porque entienden que la mayordomía de la responsabilidad tiene un cumplimiento fiel del encargo recibido. Y uno de esos encargos es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y a muchos ya se les ha hecho costumbre nomás el domingo a las 12. Yo digo, como buen católico, a misa de 12. Nada más. Nada más. Como si el Señor se mereciera eso solamente. ¿No te da el Señor vida todos los días? ¿No está a tu lado todo el tiempo? ¿No te cuida? ¿No te bendice? ¿O nada más el domingo a las 12 te ayuda? Sí, hermanos. Estamos siendo omisos. Y a mí me gusta ser claro. Aunque yo sé que la verdad no peca, pero incomoda. Pero yo prefiero incomodarlos a ustedes y no al Señor. Porque yo al Señor le voy a entregar cuentas y yo quiero entregarle buenas cuentas. No sé ustedes. Pero aquí es interesante esto. La responsabilidad tiene que ver con el compromiso fiel del encargo recibido. Y pone cómo aquellos fueron y ganaron dinero. Y a lo mejor queremos que Dios nos dé dinero para entonces ir a reproducir ese dinero. Bueno, el Señor te lo da si tienes tu trabajo, cuídalo, haz bien tu trabajo, sé honesto, esfuérzate. Pero ese mismo interés que tienes en ganar dinero, deberías de tenerlo para también desarrollar los dones que Dios te ha dado, porque de ello te va a pedir cuenta. La responsabilidad tiene que ver además con evitar la negligencia y la omisión en el encargo recibido. Versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia, pero mala!
Los otros se habían ido a trabajar, a esforzar, a multiplicar, a reproducir, a duplicar el dinero. No solo porque eran personas comprometidas, sino porque sabían que iban a dar cuenta. Y el otro, un talento, que equitativamente era igual a los 5 talentos porque le había dado según su capacidad. Y aquel tenía que haber entregado 2 talentos. Pero tuvo miedo y fue un cobarde, y entonces dice que fue y escondió en la tierra, cavó. Miren que eso sí se puso a trabajar cavando, pero para lo malo, para esconder el talento, el dinero del Señor, y allí lo dejó guardado. Pues que nadie me lo robe, que nadie me lo quite, ¿verdad? No lo vaya yo a perder, y mejor allí está seguro. Y entonces aquel hombre despreció la mayordomía de la responsabilidad. ¿Cuántos cristianos estamos haciendo eso? Descuidando nuestra relación con Dios. ¿Cuánto oras diario? ¿Cuánto lees la Biblia diariamente? Es el alimento espiritual. Pero el alimento material sí, ¿verdad? No solo 3, 4, 5, 6 veces al día estamos empacándole, ¿verdad? Duro. ¿Y espiritualmente qué? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué estás recibiendo alimento espiritual? Vienes a la iglesia entre semanas, vienes a orar. Tanta necesidad, es una de las más grandes necesidades que tenemos, no solo individual o familiares como iglesia, orar. Y venimos aquí a orar y estamos un puñado. Y a veces da tristeza y digo yo, bueno, ¿cómo hacer para que los hermanos sientan esa necesidad, ese deseo? Hermanos, cuando algo nos interesa, miren, movemos cielo, mar y tierra, no hay nada que nos detenga. Si realmente nos interesara venir a orar, a estar delante de la presencia del Señor orando, porque dice, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Para qué? Pues para venir a orar, para sentir ese deseo de estar como pueblo suyo. Yo desde mi casa oro, sí, acá con el control remoto de la televisión, en cada anuncio me pongo a orar, hermano. Por eso a veces el cristiano que tiene vida, que debe tener vidas victoriosas, llevamos vidas derrotadas. Por eso. Porque como este hombre que había recibido un talento, que fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Sí, negligente, omiso. A veces así somos. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Aquel hombre había recibido un talento, en ese momento se estaba comprometiendo a entregar resultados. Y recibió el talento y lo fue a esconder. Tú has recibido una salvación. Has recibido el Espíritu Santo, has recibido la palabra del Señor, has recibido también cargos en la iglesia. ¿Qué estás haciendo con todo eso? ¿Los estás poniendo a trabajar como aquellos que fueron a trabajar, a esforzarse, a duplicar para entregar buenas cuentas, o ya lo escondiste para que no le vaya a pasar nada? ¿Qué estás haciendo? Si el Señor te llamara hoy a cuentas, ¿le entregarías el doble de lo que te dio, o le entregarías lo que te dio enmohecido, lleno de tierra? Y aquí está lo tuyo, Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías? Sí, este segundo aspecto de los mayordomos de la iglesia tiene que ver con la mayordomía de la responsabilidad. Vamos a ver qué dice Colosenses 4:17. Colosenses 4:17, mira lo que dice. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Colosenses 4:17. Yo creo que aquí cada quien debíamos de poner nuestro nombre. Decid a Fernando de la Mora, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ponga ahí su nombre y diga, mira que cumplas el ministerio que recibiste
en el Señor. Porque todos hemos recibido un ministerio y de ese daremos cuenta. Vamos a ver qué dice segunda Timoteo, además, que también habla de esto. Segunda carta a Timoteo, por favor, en un pasaje bellísimo. Segunda a Timoteo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Y qué dice? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y vea el ministerio qué cosas lleva. Ser sobrio, la sobriedad, hermanos, es esa conducta en la cual estamos totalmente conscientes y dueños de nuestra persona. Sé sobrio en todo, hasta en lo material también, pero también en lo espiritual, hermanos. Soporta las aflicciones. No, hermano, qué difícil es ser cristiano. Desde que me entregué a Cristo ahora me va peor. Soporta las aflicciones. ¿El cristianismo tiene aflicciones? Sí. El Señor no nos llamó para estar echados ahí sobre camas de algodón. El Señor nos llamó para servirle, para soportar aflicciones, ya que Él las soportó por nosotros. Y luego sigue diciendo, haz obra de evangelista. Eso es básico, hermanos. Eso es básico. Cada creyente es un evangelista. Cada creyente debe hablar de Cristo y debe dar buen testimonio. Y cumple tu ministerio, porque vas a dar cuentas. Vas a dar cuentas. Volvamos a Mateo 25 para ver el tercer aspecto de los mayordomos de la iglesia. Hemos hablado de la mayordomía del compromiso, acabamos de ver la mayordomía de la responsabilidad, ahora vamos a ver el tercer aspecto de los mayordomos de la iglesia, y este tiene que ver con la mayordomía de las buenas cuentas. La mayordomía de las buenas cuentas. Aquí tenemos en la iglesia varios hermanos que son contadores y que saben lo que es las buenas cuentas, entregar buenas cuentas. Tenemos sesión de negocios y gracias a Dios que desde que yo llegué a esta iglesia, no puedo hablar de antes, pero sí desde que yo llegué a esta iglesia, los hermanos tesoreros siempre han entregado buenas cuentas. Y que Dios los bendiga. A nuestros hermanos que han servido de tesoreros, tuvimos a nuestra hermana Drusidalia, ¿verdad?, que siempre entregó todo, en clarito. Ahora nuestro hermano Damián igual. Que Dios los bendiga, hermanos, y que sigan adelante, así entregando buenas cuentas. La mayordomía de las buenas cuentas. ¿Qué diremos? Dos cosas básicas. La primera, las buenas cuentas tienen que ver con el inexorable momento de la auditoría divina. Versículo 19, fíjate lo que dice. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas. ¿Sí? Las buenas cuentas tienen que ver con eso, con el inexorable momento de la auditoría divina. Toda persona todo creyente debemos saber eso. Que ahorita somos mayordomos de algo que el Señor nos dejó. Pero que va a llegar ese momento que nadie podemos evitar. Ese momento en el que nadie nos vamos a escapar ni a esconder. Muchos políticos en este país, para no rendir cuentas, hacen trampa y luego se van del país y viven cómodamente por allá lejos. Nosotros no vamos a poder ir a ningún lado. Porque dice la Biblia que de los cuatro vientos de la tierra el Señor traerá a todo su pueblo para un juicio y entregar cuentas. O, si te llama antes de que Él venga, directo al trono divino. A ver, entrégame cuentas. Entrégame cuentas. Y dice claramente la palabra del Señor que vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Estás listo para dar cuenta? No, hermano, yo todavía no me pienso morir. No es lo que tú pienses. ¿Cómo sabes lo que piensa Dios? Nadie pensamos en la muerte, aunque es lo más seguro que tenemos. Pero lo que sí debemos pensar o estar es preparados para entregar cuentas si el Señor quiere llevarnos a su presencia hoy o mañana o dentro de 20 años, no lo sabemos. Pero cada día debes estar listo porque no lo sabemos. El Señor te puede llamar a cuentas cuando menos lo esperes. ¿Y ya tienes arregladas tus cuentas? Bueno, las buenas cuentas tienen que ver con eso, con ese momento
de esa auditoría divina y todos estaremos delante del juez, ¿verdad? Las buenas cuentas, además, tienen que ver con el cumplimiento y el reconocimiento. Versículos 20 al 23, mira lo que dicen: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Qué bonito, qué hermoso, hermanos, que las buenas cuentas tienen que ver con el cumplimiento nuestro y el reconocimiento divino. No, hermano, todavía falta mucho para eso, espérame, ahorita estoy más ocupado en esto. Bueno, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Pero yo también te digo una cosa. También Dios sabe lo que hace. Y al Señor le darás cuenta. A mí no. Ni a la iglesia, si no quieres darle cuenta, tampoco. Qué triste es que, hermanos, aceptemos cargos en la iglesia. ¿Quiere ser usted el maestro? Sí, yo quiero ser. ¿Quiere ser el consejero? Sí, yo quiero. ¿Quiere ser diácono? Sí, ¿quiere ser el padre? Digo, a veces me da la idea, yo he estado en sesiones de negocios donde los hermanos aceptan todos los cargos como si estuvieran recibiendo dulces o cheques. Yo quiero más, démelo más. Oye, espérate, sabes que cada cargo lo debes desarrollar fielmente y que de eso vas a entregar cuentas al Señor. Y qué tristeza cuando los hermanos no cumplen, porque bueno, aquí no los podemos obligar ni los podemos poner la pistola en la cabeza, ándele, cumpla. Pero a quienes están fallando es al Señor y no piensan que van a dar cuentas. Y se les hace que a lo mejor va a tardar tanto eso que hay chance de enmendar y arrepentirse. Pero ¿y quién te garantiza? Y esa mentalidad es una mentalidad conformista, omisa y descarada. Y eso a mí me preocupa, hermanos. Pero las buenas cuentas tienen que ver con eso, con el cumplimiento y el reconocimiento. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermosas palabras que ojalá todos al final de nuestra carrera cristiana las oigamos de nuestro Dios. Pero este es el momento para que, llegado aquel, oigamos esas palabras. Cada día es el momento, cumplir, cumplir, cumplir. De otra manera, entonces, pues, también atengámonos a las consecuencias. La mayordomía de las buenas cuentas. Vamos a 2 de Timoteo nuevamente, por favor, o a 2 a Timoteo. Vea lo que dice Pablo hablando a aquel joven pastor. 2 a Timoteo 4, versículos 7 y 8. Palabras que a mí me conmueven hasta las lágrimas, hermanos. Dice 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué palabras, hermanos? ¿Qué palabras? Yo no sé, doy gracias a Dios por la vida de este hombre tan entregado que aventajó a todos sus contemporáneos, a pesar de que habían estado con Jesús física y espiritualmente. Él los adelantó y hizo mucho más, y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahora habla del reconocimiento. Ahí está el cumplimiento. Pablo está mencionando el cumplimiento y ahora viene el reconocimiento, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, a esos que aman su venida son los que están cada día preparados o para
ir al cielo a dar cuentas o para recibir al Señor cuando venga, porque están preparados y por eso aman la venida del Señor. No tienen nada que temer, van a entregar buenas cuentas. Y yo me pregunto, ¿es el caso tuyo? ¿Es el caso de esta iglesia? ¿Estás preparado? ¿Amas ese regreso del Señor diciendo, ya estoy listo para que el Señor me lleve a darle cuentas, o al recibirlo y entregarle las buenas cuentas? ¿Estás preparado? ¿Amas esa venida del Señor? Bueno, ve las palabras de Pablo, que sean de estímulo con la ayuda del Señor para tu vida, porque daremos cuenta. Y finalmente el cuarto aspecto de los mayordomos de la iglesia, y volvamos a Mateo 25, tiene que ver con la mayordomía de los malos resultados. La mayordomía de los malos resultados. Sí, también los malos resultados tienen su aspecto de mayordomía. Vamos a verlo. Diremos 5 cosas básicas, rápidamente. Los malos resultados tienen que ver con el conocimiento de las condiciones. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. No hay pretexto. No hay pretexto. Conoces las condiciones del que las pone, que es Dios. Él tiene el sartén por el mango. Él manda, Él pone las condiciones. Te entrega su riqueza, sí, pero te pone condiciones. No te dice haz lo que se te dé la gana. Te dice lo que debas de hacer. ¿Lees tu Biblia? Aquí está lo que debes de hacer. No la lees, ponte a leerla para que sepas lo que debes de hacer. Porque con lo que Dios nos da no haremos lo que se nos dé la gana. Haremos lo que Él manda. Y conoces las condiciones. ¡Qué barbaridad! Dice claramente: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tú sabes lo que es Dios, que es amor, sí, pero que también es justicia, también. En su amor te ha dado riqueza, en su justicia te pedirá cuentas. Y no te engañes. No, Diosito es bien bueno, me la va a perdonar. Ahorita te perdona, pero ponte enmienda. Pero llegado el momento de dar cuentas, ya no le puedes pedir perdón. Habrá acabado esa oportunidad. Habrá acabado. Conoces las condiciones, no te engañes. Dice que lo peor es engañarse a uno mismo. Que te engañe otro, bueno, a veces somos tan crédulos, pero que te engañes tú, eso no tiene disculpa. Los malos resultados tienen que ver además con el irresponsable miedo. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. Ese argumento de delante de Dios no vale. ¿Sabes por qué? Porque si eres un cristiano, dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si eres cristiano, en tu vida ya no hay lugar para el temor, para el miedo. Si estás teniendo miedo, pregúntate si realmente eres cristiano. Y no te engañes, porque ahorita es tiempo de que seas salvo, después no. Ahorita puedes entregar tu vida a Cristo y empezar una nueva vida en Cristo, una nueva vida victoriosa, de una mayordomía responsable. Porque el verdadero cristiano no tiene temor de servir a su Señor, porque por amor y gratitud lo hace. Los malos resultados también tienen que ver con el terrible reproche divino, versículos 26 y 27. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debíais haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Sí, el reproche es ese, que el Señor quiere recibir lo que es suyo con intereses, porque para eso te salvó, para eso te confió su dinero, quiere intereses.
Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías, ni aquí en la tierra. O sea, no puedes venir al templo sin entregar tu diezmo y dar tu ofrenda, menos en el cielo. ¿Cuántas vidas ganaste para el Señor? ¿Cuánto serviste en la iglesia para el trabajo, en la obra, en las misiones, en ayudar, en todo lo que hay en el trabajo en la iglesia por hacer? Ayudaste dando clase, ayudaste cuidando en el departamento de cuna, qué sé yo, todo lo que hagas por el Señor, nada es en vano. Todo cuenta, todo cuenta. Especialmente hablar de Cristo, ganar almas para el Señor. Y el terrible reproche, yo no sé cuántos leen ese librito tan básico que debemos tener juntamente con la Biblia, llamado el Pan Diario. Yo lo leo por las mañanas, y esta mañana leíamos una meditación muy interesante, pero hay un pasaje allí básico que dice, que está en Malaquías, que dice: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hablando del pueblo de Israel. Si tú has leído Malaquías, sabrás que es un libro en el cual Malaquías, o Dios a través de Malaquías, reprocha al pueblo del Señor su omisión, su descuido, su negligencia de servirle de corazón, de hacerlo por costumbre, alá y se va, y ya hasta de mala gana. Y dice: yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y es lo que está pasando aquí, es lo que el Señor le dice a ese hombre: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Bueno, si no querías trabajar tú, entrégale la responsabilidad a otro, que lo haga otro. Y aquí a veces hay hermanos que reciben cargo y no hacen nada, pero tampoco entregan su cargo. Pero cuidado, y otro hermano quiere hacer lo que él hace. Ese es mi cargo. Bueno, lo traes ahí nomás de adorno. ¿Para qué lo quieres? ¿Para presumir o qué? ¿Te da estatus en la iglesia o qué? ¿Te sientes importante por tener el cargo? Estas cosas se hacen con humildad, hermanos. Los malos resultados, además, tienen que ver con el quehacer de la justicia divina. Versículos 28 y 29. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? ¿Por qué darle 10 al que tiene 10? Pues porque es garantía de resultados, porque es garantía de compromiso, porque es garantía de amor y de responsabilidad. Y al que no tiene derecho a nada. Porque lo que tuvo, lo desperdició. Porque lo que tuvo, no lo aprovechó. Finalmente diremos que los malos resultados tienen que ver con el merecido castigo al siervo inútil. Y al versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo me pregunto, si realmente tú recibes cargos y no los haces, ¿por qué es? Y aquí me entra una duda: ¿serás cristiano? ¿Serás realmente un cristiano? Porque el verdadero cristiano, el que está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. La novedad de vida habla de amor, de responsabilidad, de trabajo, de compromiso. Y si no cumples, yo me pregunto, ¿eres cristiano o no lo eres? Y ojalá también te lo preguntes tú. Y vamos a ver qué dice Mateo 24. Mateo 24, a partir del versículo 48 hasta el 51, dicen así. Mateo 24, 48 a 51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas.
allí será el lloro y el crujir de dientes. Termino con lo siguiente, una reflexión final. Todos los creyentes bautizados somos ahora mayordomos o administradores de la obra del Señor en su iglesia. Y dice Pablo, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Todos los miembros de la iglesia tenemos esta responsabilidad ante Dios, tengamos cargo en la iglesia o no lo tengamos, pues Él ya nos dio el más grande cargo y honor, el de ser sus hijos, y debemos demostrarlo con el buen testimonio cristiano dentro y fuera de la iglesia, porque un día entregaremos cuentas al Señor, pues la Biblia dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y termino con una frase que dice así: el cargo que aceptes de Dios en la iglesia es la mayordomía por la que serás premiado en el cielo. Que Dios les bendiga.